Soy Alba y esto es Revolución Uterina, un espacio para que recuerdes el poder que vive en tu cuerpo cíclico. Te acompaño a volver a tu útero, a tus ritmos internos, a habitarte en tus estaciones verdaderas. Si estás lista para dejar de ceder tu poder y volver a ti, empezamos. Bienvenidas un día más a un episodio del podcast. Hoy estoy acompañada de Ivana y vamos a tener una conversación muy bonita, presiento, acerca del ciclo menstrual y del arte. Entonces, Ivana y yo nos conocimos en una mastermind de negocios y estamos colaborando. De hecho, he presentado una sesión en su mastermind que nos va a contar también. Y ella en algún momento hará algo en Mujer Uterina, en arte y conexión con las plantas, que bueno, también es un mundo que podemos ahí también indagar. Y nada, como bienvenida Ivana, si quieres presentarte. Sí. Muchas gracias, Alba, por la invitación, antes que nada. Y este tema me encanta porque además está muy conectado conmigo y para mí es un placer contar mi experiencia y todas estas cosas relacionadas al ciclo menstrual. Pues eso, yo me llamo Ivana Sol Viñaoro, soy artista textil y diseñadora y también mentora de artistas. Y bueno, mi trabajo está muy ligado al arte, a trabajar con los colores de las plantas. Extraigo el color de las plantas para crear todas mis obras, tanto prendas como obras artísticas. Y también enfocada en la creación de negocios artísticos de una manera pues, un poquito más consciente. Un tipo de negocio para mí como más adaptado al momento de cambio que estamos viviendo hoy, de transición, por así llamarlo, y enfocado en conectar con la energía femenina, pero sin dejar a la masculina, o sea, que haya un equilibrio, ¿no? Tanto a la hora de crear el negocio como también crear arte en general, ¿no? Que esté todo unido, más o menos. En resumen. A mí siempre me encanta empezar como contando en qué día, o preguntando en qué día estás de tu ciclo, ¿no? Estoy en mi día 17, todavía no he ovulado, lo tengo ahí controlado. Entonces estoy como todavía, me siento muy hacia afuera, con mucha energía. Y bueno, ¿en qué día estás tú? Yo estoy en el 4.º día de mi ciclo y mi ciclo ha durado un poquito menos porque he tenido, bueno, como te estaba comentando antes, he tenido el primer día de mi ciclo, he tenido una sesión con el fisio que me ha estado trabajando temas fascias y tal, y mi ciclo pues ha dicho, se ha removido algo y como que ha dicho, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Se ha desequilibrado un poquito ahí el cuerpo. Entonces estoy sintiendo como esa energía del final del ciclo antes, ¿no? Yo en este día pues estoy como todavía normalmente un poquito ahí para adentro, ¿no? No tanto como los primeros días, pero ya todavía sigo, pero siento esa energía como que ya estoy en el 6.º, 7.º día, ¿no? Entonces, por un lado me viene bien para esto y también para proyectos que tengo y muchas cosas, es como, no sé, se ha alineado un poco todo. Me da un poquito de rabia por el tema de no haber seguido el ciclo natural, pero por otro lado lo voy a aprovechar porque me viene bien para todo lo que estoy trabajando ahora de cara a mi negocio y tal. Así que bien, en general. Me encanta como esa conciencia cíclica, ¿no? Es el día 4, pero parece que esté en el día 7, es como, wow, me encanta. Entonces esto me lleva como a preguntarte cómo empezó, ¿no? Tu camino de reconexión con tu ciclo, con tu ciclicidad o con tu ciclo menstrual, porque ahí cada una de nosotras tiene una historia potente, a veces amarga, a veces con sorpresas, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito. Bueno, es largo, ¿vale? Aviso. Todo bien. Todo se remonta a cuando yo tenía más o menos 12 años. Todavía no había tenido, no se había iniciado mi ciclo menstrual en esa época y fue una época muy complicada en mi vida porque fue cuando mis padres se separaron, ¿no? Entonces, cuando mis padres se separaron, primero mi madre entró en caos, ¿no? Porque, bueno, fue un montón de cosas, ¿no? Y no supo sostener ese momento de forma equilibrada y salió, se fue de casa, ¿no? Porque no podía con todo eso. Y claro, yo me quedé con mi padre, con mi hermano,
y yo no sentía pues sin mi madre en casa, no sentía pues como esa seguridad para menstruar. Yo decía, "Uf, como a mí me venga la regla y no esté mi madre, no sé qué voy a hacer, con quién voy a hablar esto". O sea, entré en pánico, o sea, tenía mucho en cuenta eso, porque sabía que se estaba acercando el momento, ¿no? Lo sentía. Y entonces, no lo puedo demostrar, pero sé que mi cuerpo bloqueó ese momento, dijo, ok, no estamos seguras para menstruar, así que no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Entonces nunca me vino la regla de forma natural, ¿vale? Nunca menstrué de forma natural en esa época, ¿no? Y bueno, fueron pasando los años y, yo creo que con 16 años más o menos, yo ya vivía con mi madre en esa época, porque al final volví a vivir con mi madre. Pues nada, fuimos lo típico al ginecólogo a ver qué pasaba y, me mandaron, me dijeron que tenía ovarios poliquísticos, que tenía, le llaman los ovarios vagos, Pues, y que me tenían que dar progesterona para menstruar, ¿no? Por primera vez. Y a ver si una vez dándome eso, pues empezaba todo, continuaba de forma natural, ¿no? Entonces, nada, me tomé la progesterona un par de días y tal, eran óvulos, y me vino la regla. Pero luego no continuó. Entonces, esperé un poco más y tal, fui otra vez a la doctora, creo que fue doctora, no me acuerdo, y ya me dijo eso, pues que tenía que darme pastillas anticonceptivas, y empecé a tomar pastillas anticonceptivas con, yo creo que 18 años por ahí, ¿vale? Y bueno, a mí me dijeron eso, yo me las tomaba, pero nunca me convenció del todo, ¿vale? Me sentía bien porque, o sea, tenía un ciclo y tal, pero algo no me cuadraba dentro, ¿sabes? Era como una cosa que yo sentía que no, pero bueno, era muy joven, era muy inconsciente y ahí se quedaba la cosa. Eh, Pasaron los años, yo siempre me quedé con cada vez que iba al ginecólogo, porque iba una vez al mes, luego el ginecólogo con el que siempre iba era un hombre, ¿no? Muy tradicional, muy tal, pues yo siempre le preguntaba cosas, ¿no? Sobre el ciclo y tal. Me decía, tranquila, sí. Yo le decía en plan, no, esto como que no me cuadraba, ¿no? Y él decía, no, tranquila, me viene muy poca sangre, no lo veo como muy normal. Dice, tranquila, te ahorras en compresas o cosas así. Y yo le decía, bueno, ¿y si quiero tener hijos? No te preocupes, si no ovulas bien, pues te doy una pastillita y ya con eso, así, ¿vale? Pero yo seguía que no me cuadraba, ¿vale? Seguía con el tema con el run run, ¿no? Y bueno, después apareció Facebook, ¿vale? Y ahí pues encontré, porque estoy hablando de hace 20, 20 y pico años, 20 y pico, ¿vale? Entonces nada, después... no hace tanto, o sea, ¿Eh? que tampoco hace tanto. No, ya lo digo porque, claro, como todavía no había Facebook ni redes sociales ni nada de eso, pues no era como tan fácil acceder a la información como ahora. Pero bueno, a través de Facebook encontré un grupo que se llamaba Asociación de Ovarios Poliquísticos de España o algo así. Eso habrá sido, no sé, en el 2012, 2011, más o menos, ¿vale? Entonces eso, a partir de ahí, pues me di cuenta que tenía síndrome de ovarios poliquísticos, ¿vale? Por los síntomas y tal. Lo que no eran tan evidentes en mí, por ejemplo, no tenía hirsutismo, no tenía obesidad, no tenía un montón de cosas que te da eso. Simplemente eran las amenorreas, ¿no? Que no tenía menstruación. Eso era como el único síntoma así como muy visible en mí, ¿no? Que era el que más me afectaba. Entonces, a raíz de ahí, de encontrar ese grupo, pues fui como informándome, leyendo mucho sobre comentarios de otras mujeres, testimonios, ¿no? De otras mujeres, cómo lo solucionaban. Y, bueno, fui poco a poco como concienciándome y dándome cuenta de todo lo que explicaban, de cómo el ciclo menstrual influía en nuestra vida, en nuestro cuerpo en general, ¿no? Que no era solo en plan para tener hijos, ¿vale? Que el ciclo menstrual es como nuestro reloj
o sea que te afecta a nivel cardíaco, te afecta a nivel óseo, o sea, en todo tu cuerpo. O sea, es la base de la mujer, o sea, es lo más importante, es un ciclo menstrual equilibrado, ¿no? Y saber conscientemente para qué sirve y por qué está ahí y todo lo que te puede ofrecer, ¿no? Entonces, pues como que fui poco a poco concienciándome cada vez más por este problema que tenía. Porque en ese momento era joven, no quería tener hijos, pero yo sabía que en algún momento quizá me venían las ganas. También, no solo por eso, sino por el tema también de posibilidad de quedarme embarazada. Entonces, bueno, eso, seguí investigando. Y por casualidad pusieron como un directorio de ginecólogas que trabajaban con esta visión y que no te mandaban la pastillita anticonceptiva, sino que trabajaban de una forma pues un poquito más elaborada, ¿no? Iban a convenciones, se informaban, ¿no? Entonces, Parece hermoso como esas redes sociales que eran redes sociales, ¿no? Y que nos daban esos momentos de, wow, existe una alternativa que a mí no me está exacto, bien, ¿no? exacto. Porque prácticamente yo ya había cambiado de ginecólogo porque este hombre no me convencía, pero claro, o sea, no encontré una persona que me informara de todo esto, sino tuve que buscarla, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de estar en este grupo, eh, accedí a ese directorio y vi que donde yo vivo, en Las Palmas de Gran Canaria, había una ginecóloga, que trabajaba de otra forma, ¿no? Y que no te mandaba la pastilla anticonceptiva, sino que miraba otro tipo de cosas, temas hormonales, porque claro, nadie me había mandado nunca a un, ¿cómo se llama? A un endocrino ni nada, ¿sabes? Un análisis de sangre, ¿no? Nada, nada, o sea, varios vagos, pastillitas y a correr, ¿no? Y si te quieres quedar embarazada, pues te quito esa pastillita, te doy otra y suerte para ti, si funciona. Exacto, ahí la lotería. Exacto. Y si no, no te preocupes porque mi clínica es una clínica ¿cómo se llama? Reproducción De asistida. reproducción asistida, así que lo tenemos aquí todo preparado para ti. Sí. Entonces, nada, obviamente dejé ese ginecólogo, me fui a esta mujer y con ella, pues me mandó todo un análisis completo. Creo que antes de eso, no recuerdo bien, ¿vale? Porque hace tiempo. Creo que antes de eso yo ya había dejado de tomar las pastillas anticonceptivas. Creo. Es muy probable que sí, ¿vale? Si yo ya había tomado la decisión, con todo esto yo ya había tomado la decisión y también fue, que se me olvidaba, porque tuve se llama carcinoma in situ, ¿vale? Que es como un precáncer de cuello de útero y no es cáncer, ¿vale? Pero si no se trata, lo más probable es que derive. Vale, entonces. Exacto. Era una displasia, se llama, de cervix, no sé qué, como que había una modificación celular y estaba mi cuerpo atacando, mis células estaban, algo así. Entonces, nada, esto también tuvo un impacto muy grande, fue en un momento en el que yo estaba creando mi negocio, estaba en un nivel de estrés muy grande, ¿vale? Por muchas cosas respecto a mi negocio, mi pareja también no me cuadraban muchas cosas, entonces yo creo, tengo la opinión de que yo ya había dejado de tomar las pastillas anticonceptivas, ¿vale? Ya las había dejado porque no vibraba con eso y tomé la decisión, me daba un poquito de miedo, pero tomé la decisión, no fui ni a ningún médico ni nada, dije, me las dejo de tomar y punto. Y me las dejé de tomar. Eso fue en el 2016, me acuerdo perfectamente. Y me empezaron a salir como granitos muy chiquititos y punto. Eso fue el único síntoma que tuve. Y no me venía, no tenía un ciclo menstrual normal ni nada, nada durante meses, hasta que poco a poco se fue solito regulando solo, sin yo hacer absolutamente nada, simplemente con la seguridad de que mi cuerpo iba a saber hacer su trabajo. Yo tenía seguridad en eso. Y también quería ver qué pasaba, ¿no? Entonces, ¿tuviste cuántos años tomando pastillas? Porque ahora hace 10 años que las dejaste. Sí, pues fue desde los 18 años hasta los 32. Wow, son casi 20 años. Sí. Hice una pausa cuando me fui a vivir a Londres porque ahí no había esas pastillas, entonces digo, bueno, pues no me las tomo. Entonces hice una pausa cuando me fui a vivir a Londres de unos 6 meses, engordé un poquito, ahí sí que engordé un poco, no sé si fue por estar en Londres, todo el mundo engorda en Londres, no sé si fue por eso o qué, pero bueno.
Todo se juntó. Sí. Eh, Hice una pausa y durante todos esos meses no tuve ningún ciclo menstrual activo, así no durante esa pausa, pero luego cuando me fui en esa época vivía en Mallorca, cuando volví a Mallorca, pues otra vez las volví a tomar y como siempre, ¿vale? Fue la única pausa que hice desde los 18 hasta los 32. Entonces, pues nada, al detectarme esa lesión que tenía en el cuello del útero, pues fui más consciente de que no quería tomar pastillas porque había leído sobre cómo afectan las hormonas sintéticas a este tipo de lesiones y a este tipo de patologías, por así decirlo. Entonces, obviamente, el ginecólogo, que era hombre de la Seguridad Social, que me trataba, porque esta había que tratarlo con la Seguridad Social, ¿vale? No de forma privada, me dijo que no pasaba nada por tomar pastillas anticonceptivas, que me las podía seguir tomando con normalidad. Obviamente no le hice caso. Me decía, no, pero ten cuidado porque te puedes quedar embarazada y tal. Prefiero quedarme embarazada que seguir tomando. Entonces, nada, al final mi ciclo fue poco a poco restaurándose, ¿vale? Muy poco a poco. Di con esta ginecóloga que empezó a tratarme con suplementos, ¿vale? Ahora no recuerdo qué suplementos eran exactamente, ácido fólico, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y poco a poco, y yo segura en mí, en mi cuerpo, también tomaba infusión de caléndula. Las plantas siempre han sido para mí súper, súper importantes en todo mi vida, no solo para crear, sino también a nivel medicinal, ¿vale? Para mi piel, para adentro, para todo, ¿no? Y, y poco a poco mi ciclo fue apareciendo y regulándose. Primero ciclos muy largos, y poco a poco se fueron acortando de 40 y pico días, 50 y pico, no recuerdo exactamente, y poco a poco se fueron ellos regulando y acortando hasta que me quedé con ciclos de 32, 33, 31 días más o menos, ¿no? Aproximadamente. No soy un reloj, pero puede haber una variación entre 1, 2, 3 días como mucho. Y hasta el punto de quedarme embarazada de forma natural sin buscarlo para nada, 2 veces. Entonces, yo, una vez que ya empecé con todo este proceso, ¿no? De dejar las pastillas anticonceptivas y de ser más consciente en mi vida en general, me di cuenta de que mi propio cuerpo, yo misma, fui la que paró mi ciclo en ese momento, ¿vale? Y no cuando tenía 12 años. Y, y cuando yo ya me sentí segura en mí misma, lo volví a retomar, decidí, ¿no? Desde mi conciencia y desde mi seguridad, ya estoy preparada para esto y mi ciclo volvió. Yo estoy segura de eso, o sea, lo tengo clarísimo. Me parece como una historia tan, no sé, tan potente Sí, también para que las mujeres lo escuchen de cómo somos capaces nosotras mismas, ¿no? Porque al final, igual que nuestro ciclo se para cuando estamos en situaciones, ¿no? Como de guerra o que no estamos bien alimentadas, como inconscientemente tu mente estaba en supervivencia y fue como, no, lo paro. Y sí, como todo este viaje, ¿no? Que es como el viaje de la heroína que estabas haciendo ahí, que te encontraste como, vale, esto no, voy diciendo que no, voy recuperando mis partes, hasta que es como, no, no, es que mi ciclo llegó, se reguló y yo tengo ciclos de normalidad, ¿no? Porque los ciclos son de 28 a sí, 35 días, no son sí. normales. Me parece como Ya, y potente. a nivel físico ya no tengo varios poliquísticos. O sea, hace 2 o 3 años fui a la ginecóloga para hacerme el típico, Ecografías. una ecografía, y ya no sale ovarios poliquísticos. No existen ya. O sea, son ovarios normales, completamente normales. Wow. Como para que nos digan que después, no como la influencia que hay, o sea, todo el conjunto que hay, ¿no? Que lo vemos en eso, que se te acortó el ciclo o sea, el sangrado en este ciclo, a de, no, lo bloqueamos y lo sanamos totalmente, ¿no? Y mi cuerpo está respondiendo, está preparado, ¿no? Como cuando yo también cuento mi endometriosis, que yo creo que está bien también tener otros modelos, porque al final es como, bueno, yo tenía dolor y ya está, ¿no? Pero, ostras, de unos ovarios que eran vagos, ¿no? Que tenían como problemas para poder producir, no, no, es que no hay rastro, ¿no? De nada, de todo esto. Nada. Sí, o sea, para mí es increíble.
y también con el tema del embarazo, porque eso también cuando yo ya fui consciente de que quería tener hijos y que además todo esto que había hecho también fue como un preparatorio para tener hijos, porque yo, aunque me lo negaba y aunque tenía miedo, porque digo, uff, si yo misma decía, ¿no? Cuando era más joven, no quiero tener hijos porque también sentía ese miedo de si quiero tener hijos y no puedo por este tema, ¿no? Por tener ovarios poliquísticos, pues va a ser muy frustrante y tanto, entonces prefiero decir no quiero tener hijos para no pasar por eso, ¿vale? Pero dentro de mí yo sabía que era muy probable que sí quería vivir esa experiencia, ¿no? Lo que me la negaba a mí misma para no sufrir. Cuando yo por fin acepté que sí quería tener hijos, que fue en esa época, en esa transición, cuando dejé las pastillas y todo eso, llegué a un momento, ¿vale? En el que mi cuerpo también se abrió hacia esa posibilidad y me quedé embarazada de forma natural. La primera vez, obviamente no estaba tan preparado, acabó en un aborto espontáneo, pero fue como, puedes, ¿vale? Este no es el momento, pero puedes. Esta es la prueba de que puedes y que ya está todo solucionado. Vamos a ver la próxima vez mejor, porque ahora es como, ¿sabes? Y mejor que fue así, la verdad. Eh, La vida entonces, es muy sabia siempre. sí, por eso. Entonces yo estoy enamorada de este proceso que he vivido y ha sido como todo, no sé explicarlo, la verdad. Pero ha sido muy natural, he tenido mucha paciencia, he tenido mucha confianza inconsciente en mi cuerpo y ahora que soy como más consciente me he dado cuenta de todo, ¿no? De cómo yo misma desde mi mentalidad o de lo que sea he podido sanar todo eso, ¿sabes? Para mí es importantísimo y me siento súper orgullosa, ¿no? Con la poca información que he tenido, sino más que nada fue como un trabajo interno, ¿no? De esto está hecho, o sea, que nadie me venga a decir nada porque no lo voy a escuchar. Claro, de muy conectarte a tu intuición, de seguir, ¿no? Como, y que creo que muchas de nosotras, como al principio, bueno, sí, tomamos la pastilla, entramos en esa dinámica, pero una voz dentro de nosotras es como, no, algo no está bien, ¿no? Y que Sí, cuando tú vas al médico, no le escuchan esa voz, no le dan importancia, ¿no? Es como que el mundo de fuera, ¿no? El mundo en el que vivimos es como, no, tú sigues aquí, es lo que hace todo el mundo, tú tranquila, todo va a ir bien, y por dentro hay algo que es como, no, no, salte de ahí, ¿no? Como busca la alternativa. Yo creo que es, no sé, como honrar, ¿no? Porque el camino y al final la importancia de honrarlo y de decir, esto te ha llevado y me imagino al proceso también que has vivido con tu negocio, ¿no? Y ahí me encantaría como también que nos contaras ahí cómo se mezcla eh, el arte con la ciclicidad. Uy, perdón, es que estoy en fiestas del pueblo, están tirando un montón de petardos. Eh, ¿Cómo se mezcla ahí y cómo ha sido también este viaje? Porque yo me imagino que ha ido a la par, ¿no? Como que se ha ido como desdoblando todo. es que justamente, casualidades de la vida, que no existen, en el 2016, bueno, 2015, fue cuando yo decidí que iba a empezar a estudiar diseño de moda, por fin, ¿vale? Y, y bueno, la pareja que tenía en esa época me abrió mucho. Él es, ya no es mi pareja actual, ¿no? Pero él es diseñador y también ilustrador, tiene como esa parte artística, ¿no? Y él me inspiró mucho a desarrollar la mía y a confiar en la mía y a creer en la mía, ¿no? Que llevaba mucho tiempo, muchos años ahí olvidada, ¿no? Yo estudié arte cuando era más joven, en la adolescencia, pero luego no seguí porque no tenía claro lo que quería hacer y siempre sentí que me encantaba el arte, pero que yo no servía para eso, que servía más para historia del arte, o sea, la parte más teórica, pero la parte práctica no, que para eso tenías que ser pues súper erudito, ¿no? No, yo no valía para eso, ¿no? Entonces me decanté más por otra rama que a mí también se me da muy bien, que es con trabajo social, educación social, ¿sabes? Algo como más de servicio, ¿no? Y de ayuda a la gente, también quería estudiar psicología. Son esas dos partes, ¿no? Que hoy en día existen en mí y que las estoy integrando mucho en mi negocio, de forma así equilibrada. Entonces, nada, por esa época, cuando ya volví, cuando dejé las pastillas anticonceptivas y empecé a confiar más en mi ciclo y en mi cuerpo y tal,
pues fue el mismo momento en el que estaba estudiando otra vez diseño de moda, en el que volví a dibujar, volví a pintar, me sentía súper creativa, me sentía a tope, ¿no? con todo eso y confié en mí para crear mi negocio. Bueno, mi marca, Savia de Oro, en la que usaba los colores de las plantas para teñir todas las prendas, ¿no? Era una marca de ropa eh, y usaba los colores de las plantas, ¿no? Y a partir de ahí fue como que se expandió todo de una manera, no sé explicarlo, la verdad. Fue como en realidad mi primer parto, mi primer embarazo y mi primer parto, ¿no? Y coincidió justamente, porque empecé en el 2016, entonces coincidió justo en ese mismo momento, ¿no? En el 2015 fue cuando empecé a estudiar, decidí que quería estudiar y sentí como esa necesidad de expresarme artísticamente, esas ganas, ¿no? Y de decir, me da igual cómo me salgan las cosas, yo hago arte a mi manera, como me sale, como me gusta, y no necesariamente como para venderlo ni para enseñarlo, sino lo voy a hacer porque lo siento, ¿no? Y ahí fue cuando empecé cuando me diagnosticaron, ¿no? Los ovarios poliquísticos. No, los sobrepeso. La displasia cérvica. Exacto. Y ahí fue cuando ya tomé más conciencia de todo, ¿no? Entonces yo tengo mi teoría de que el hecho de reactivar mi ciclo de forma natural, de que mi ciclo ya empezó a trabajar de manera natural, me abrió a que esa creatividad también saliera, ¿no? Que estaba ahí como guardada y como escondida y con miedo a salir, fue como, porque a ver, fue en la misma época, o sea, en el mismo momento. Así que yo lo siento así también. Y a medida que mi ciclo fue cada vez equilibrándose más, todo eso que yo tenía para sacar artístico, creativo, cada vez fue más grande, más grande, más grande, hasta convertirse en una marca muy potente, ¿no? Eh, y bueno, trabajo con las plantas también, que son mis aliadas en todos los sentidos, ¿no? Porque trabajar para mí con colores naturales, con la naturaleza, para obtener color, es algo mágico, ¿no? Y, y nada, yo creo que ha sido pues como una sanación conjunta, tanto física de mi cuerpo, ¿no? Como de mi parte artística y creativa a la vez. Claro, es que para mí tiene como todo el sentido de, en ese momento, que seguramente nos ha pasado a todas, que estábamos mucho más polarizadas en la energía yang, en la energía masculina, ¿no? De repente hay algo que nos lleva a, wow, hay que volver, ¿no? A ese equilibrio, hay que volver a reconectar con esa parte femenina, esa que hemos ignorado, la intuición que habla, la que conecta con las plantas, la que saca esa creatividad. Entonces, claro, se dio todo junto ahí como tu sanación de lo que pasaba en tu cervix, ¿no? De la conexión con tu ciclo. Entonces, claro, es mágico, ¿no? Es como cuando yo acompaño a las mujeres con plantas, ¿no? Les digo, bueno, estamos aquí activando tu útero, limpiando como todos tus órganos. Hay momentos que, ahora estaba una llamada con una chica y me dijo, es que la misma semana que me está tomando esta planta, que está limpiando profundamente la carqueja, que está limpiando profundamente el útero, le han llamado para ofrecerle un trabajo, acaba de encontrar una pareja y me decía, ¿cómo ha sido todo yo? Porque es un trabajo muy profundo de la energía femenina, la que hemos obviado durante tanto tiempo y que al final la vida, la naturaleza es la polaridad de la energía femenina y la masculina, ¿no? Entonces es la magia de cuando sucede eso, ¿no? De, wow, se abren para mí otros campos, ¿no? Que estaban ahí para nosotros, es como, bueno, yo lo que digo, es como nos hemos pasado de pantalla, de repente es como hay una superactualización en nuestro ser, ¿no? Entonces me parece como que mágico también, porque Ivana y yo hemos hablado mucho, pero como ir descubriendo pequeñas partes, ¿no? De, vale, pasó esto, a la par que pasó esto, como, wow, me parece muy, muy, muy simbólico y muy hermoso, ¿no? Entonces me gustaría también preguntarte más como el trabajo con las plantas, ¿no? Porque Ivana es para mí una crack, no la podéis ver, pero tiene detrás como todo de cositas de como, bueno, de las telas que ella tiñe. Yo le compré cuando dejó de teñir, ¿no? Como las últimas prendas y me compré unos calcetines y un coletero especiales, muy, muy especiales. Así no sé, me encantaría que, ¿cómo empezó eso? ¿Cómo...? También siento que es como una conexión ahí con este femenino, ¿no? Con esta, ahí toda esta que antes has nombrado un poquito como, bueno, las plantas, y yo, no, vamos a meternos ahí, que es hermoso. Y aparte compartimos esta pasión las dos, ¿no? Pues bueno,
en el 2016, otra vez, siempre. Gran año. Pues yo hice mi primer, o sea, bueno, antes, ¿no? Cuando empecé a estudiar diseño de moda, el año anterior, empecé a investigar. En esa época tampoco, yo por lo menos no tenía Instagram ni nada, ¿no? Entonces no tenía como acceso, ¿no? a toda esta información. Entonces empecé a investigar porque ya había empezado a estudiar diseño de moda y no me cuadraba mucho. Bueno, antes de eso hice también un máster en asesoría de imagen y tal, ya estaba como ya introduciéndome, ¿no? en el mundo de la moda y, y no me cuadraba, no me gustaba como la frialdad, ¿no? que había en el mundo de la moda y no frialdad, o sea, no sé, como lo sentía como muy... no sé qué palabra usar. Sí, muy frío todo, ¿no? No lo sentía como para mí, ¿vale? Entonces, nada, y empecé a investigar pues más de cara a artesanía, ¿no? Y a trabajo manual y todo eso, ¿no? Y por casualidad de la vida descubrí que se podía extraer colores de las plantas. Lo descubrí en una aplicación que se llama Pinterest, ¿vale? De inspiración y tal, que en esa época no era muy conocido, pero es la única que yo tenía y yo ahí sacaba pues inspiración de cara para pintar y todo eso, ¿no? De más artístico, ¿no? Y de diseño. Entonces ahí vi por casualidad algo, lo típico para teñir, no sé si era con cúrcuma, con remolacha, que son tintes fugitivos que no sirven, pero bueno, algo así como muy casero, ¿no? Y dije, uy, me llamó la atención. No, y era para teñir con té, perdón. Y también porque yo tenía un libro, que lo tengo por ahí, de reciclaje textil que teñían con té, ¿vale? Con té negro, para un color beige, ¿vale? Y yo ya había experimentado con eso antes de empezar a estudiar, no me acordaba. Y teñí camisetas para mi hermano y tal. Entonces, empecé a investigar porque me llamó la atención, ¿no? No tenía para nada ni idea de lo que era trabajar con plantas, extraer color de plantas, ni lo que suponía, ni la historia que había detrás, nada, no sabía nada. Pero algo me hizo clic, ¿no? Entonces empecé a investigar más. Lo que pasa que era muy difícil encontrar información, en español prácticamente no había nada, había algunos como estudios así como experimentales de universidades de Sudamérica, porque como hay mucha tradición, de México, de Perú y tal, de artesanos de ahí que trabajan la lana y la tiñen con plantas, pero era como todo muy, eso, muy experimental, como que no era fácil llevarlo a cabo, como que era algo antiguo, que todavía algunas tribus o cosas así siguen haciendo, ¿no? Pero que no era de cara a... Pero bueno, me llamó muchísimo la atención y empecé a investigar. Y cada vez descubrí más y más y más. Hasta que ya llegué a libros antiguos del siglo XVIII, españoles, de tintoreros, ¿vale? Espera que voy a cerrar la puerta que se me abrió y no escucho, me estoy concentrando un momentito. Vale. Wow, libros del siglo XVIII. Esto sí que ya me parece lo máximo mágico de Sí. traer aquí. Entonces, ya me centré más de cara a investigar, ¿no? De forma más profunda en esos libros, con recetas antiguas, para entender yo mejor el proceso, ¿vale? Y ver de cara a cómo adaptarlo al día de hoy, ¿vale? Y ahí eso me enganchó, porque empecé a descubrir cada cosa, o sea, que se podía obtener color azul, o sea, un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa que era todo muy teórico, no había imágenes, entonces era todo teoría, ¿no? Pero eso ya me rompió la cabeza y dije, wow, o sea, aquí hay una mina de oro para mí, ¿vale? Entonces yo estaba obsesionada, yo estaba estudiando moda, como les digo, y a la vez haciendo una investigación súper profunda porque además me cogí excedencia, ¿no? Para centrarme de lleno en estudiar. Y entonces, a medida que iba estudiando todo lo que era el diseño de moda y tal, pues también investigando sobre ese lado, ¿no? Hasta que por casualidades de la vida fui un evento que se hizo aquí en un pueblo de aquí de Gran Canaria, se llama Galda, que era de la lana, trabajo artesanal en lana, y coincidí con una artesana, se llama Nilia Bañares, que trabaja con plantas, con tintes naturales, ¿vale?
y que llevaba haciéndolo toda su vida. Ella es tejedora y ya me habían hablado de ella, una profesora que yo tuve donde estudiaba diseño de moda de la Escuela de Arte, y me había dicho que al año siguiente seguramente iríamos a visitarla, al telar de ella y tal, ¿no? Y yo coincidí con ella, pues, eso, en el 2016, coincidí con ella antes de que pasara eso, y no sé por qué, cuando la vi con un pañuelo de seda que había teñido con cochinilla, digo, eso es cochinilla, digo, ¿tú eres Nilia Bañares? Me dice, sí. Digo, sí. Digo, ven aquí porque, vamos, te voy a dar un abrazo y un beso. Y nada, rápido le dije, quiero ir a visitar tu telar, quiero que me enseñes, quiero que me adoptes. Y ella pues encantadísima, ¿no? A los pocos días ya estaba en su casa tomándome un cafecito con ella, me estaba explicando todo, su súper estudio precioso, antiguo, con sus telares, o sea, me enamoré de ella en el primer minuto, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí eso, que eso era posible y que podía aprenderlo en mi propia isla, ¿no? Y justo estaba con otra artesana preparando un taller que iban a hacer ahí, a las 2 semanas por ahí. Entonces, obviamente me apunté. Era un taller de un fin de semana, que también conocí a otras artesanas, que a día de hoy alguna es amiga mía. Hermosa esa red. Sí, y que bueno, ella tiene una finca de ecológica donde planta flores tintóreas que yo uso para teñir, bueno, una conexión desde hace pues eso, 10 años. Y bueno, a raíz de ese taller, ahí hicimos varios colores, trabajamos cochinilla, que es un insecto que proviene de México, pero es muy típico aquí en Canarias usarlo, más de cara a la industria alimentaria y a la industria cosmética, ¿no? Pero se sigue usando también por artesanos para teñir tejidos. Y, y ahí fue cuando yo dije, o sea, yo después de conocer a esa mujer, después de hacer ese taller, yo no podía dormir, o sea, fue espectacular. O sea, dije, esto es lo que quiero hacer. No lo puedo explicar con palabras porque yo toda mi vida quería encontrar lo que me gustaba, mi pasión, pues en ese momento lo encontré, ¿vale? Y dije, es esto, lo tengo clarísimo. Para mí el hecho de coger plantas y transformarlas en color, para mí es como lo más, o sea, se me ponen los pelos de punta. Es lo más bonito, lo más mágico, lo más especial que puede existir en el mundo. La alquimia para mí hermosa. Y bueno, después, eso fue como una semillita, porque todo lo que descubrí después, a raíz de ahí, porque siempre he sido muy curiosa y muy tal, eh, ya después fue como una explosión, ¿no? Conocí a un químico, botánico, tintorero francés que se llama Michel García, me fui a estudiar con él. Yo en ese momento pues no tenía responsabilidades, no estaba trabajando porque estaba de lleno a lo que estaba, ¿no? Tenía 2 años para hacer todo y yo en 2 años tenía que conseguir lo máximo, ¿no? Y estaba en esa energía total, ¿vale? De descubrir, de experimentar y de eso, de crear, ¿no? Pues me fui a estudiar con él, hice varias formaciones con él y después también con otra artesana de Madrid que se llama, me acabo de quedar en blanco, no me acuerdo, María Roquero, bueno, con montones, ¿vale? Y bueno, en esa época coincidió que fue como si eso ya no necesitara yo practicarlo, ni experimentarlo mucho, ni nada. O sea, después del primer taller que hice con esta artesana, con Nilia Bañares, a las 2 semanas o 3, yo ya creé mi primer muestrario de color con todos los colores. Yo yéndome por ahí, por los jardines que había, yo vivo en el sur, vivía en el sur de Gran Canaria, y yo me había ido por jardines por ahí, cogiendo plantas de la higuera de mi casa, de no sé qué, todo lo que se me ocurría, y yo iba creando mis colores, sin tener ni idea, con todo lo que había aprendido, más todo lo que había leído el año anterior, y era como si ya estuviera dentro de mí y yo no tuviera que hacer nada, salía solo. Y teníamos un grupo, ¿no? De todas las que habíamos ido al taller de WhatsApp y yo les mandaba las fotos y flipaban, ¿no? Y dice, pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo si no, sabes? No lo entendía y yo tampoco, la verdad, pero me salía. Bueno, era como recordar una sabiduría, Sí, ¿no? sí, Era tu llamado del y alma. sí, sí, total, total. Y bueno, después con los años descubrí
que mi tío abuelo, por parte de mi madre, de Argentina, tenía una fábrica de teñido de algodón, no era con plantas, ¿vale? Pero tenía una fábrica de teñido de algodón. Eh, Hace poco descubrí que mi padre, la madre de mi padre, la madre biológica, porque mi padre fue adoptado, es en Argentina, es de una región de Argentina que tiñe con plantas ancestralmente, o sea, ya después Wow, es que descubrí estaba después, en tu linaje. Wow, qué era mágico. era mi abuela biológica por parte de mi padre, de la que heredé, mi padre también lo heredó, el arte por cocinar, que cocinar es muy parecido a teñir, muchísimo, yo lo relaciono siempre con eso, y tengo esa misma intuición para cocinar que para teñir, todo a ojo, todo sin pensar. Yo sé que este sabor con este va a quedar bien, no sé por qué, pero lo sé. Lo mismo, sé que mezclando esto con esto me voy a crear un color, ¿sabes? Igual. Y, y la verdad que, o sea, ha sido mi pasión siempre. Y ya en un año yo ya tenía creada mi marca de ropa, creé mi colección, mi primera colección de lencería de seda, teñida a mano con plantas. La llevé a París, al Salón de la Lencería de París, que es, o sea, lo más a que puedes aspirar si tienes una marca de lencería a nivel internacional. La llevé ahí, mandé muestras, me dijeron que sí, ¿sabes? Todo fue súper fluido, súper fácil. Me invitaron también a un taller en Nueva York de cochinilla, me llevé la cochinilla a Nueva York, después a Los Ángeles. Y bueno, di cursos y talleres pues en Barcelona, en Madrid, en Mallorca, en Lisboa, también en Estados Unidos y en más sitios seguro que no me acuerdo, en Tenerife, obviamente, En Canarias. en La Laguna. Y, y bueno, más o menos, y ahora pues estoy más en el lado, no tanto de textil, sino también de la parte más artística, plástica, ¿no? De pintar, ¿no? Extraer el color de las plantas, no solo para teñir, sino para pintar. Extraer pigmentos, para crear pinturas, porque se puede también, se hacía antiguamente, y de cara más a una parte pues más que de diseño artístico. Y me encanta. Estoy alucinando con toda esta historia. O sea, me encanta descubrir lo de tu abuela, que te fuiste ahí, o sea, con el señor químico, o sea, como que te fuiste a Nueva York. Es como, wow, como toda esta historia y todo este momento de dejar las pastillas, conectarte, ¿no? Como todo lo que se abrió, que también es volver al linaje, ¿no? Como todo eso que es el útero, es ir a la raíz, encontrar el llamado. Es que es tan importante. No sé, me alucina, estoy como súper contenta de esta conversación. Y también me venía mucho a la mente, yo conocí al hijo de Ivana y siento que no sé si también sentiste como este cambio al nacer tu hijo, que es como, quizá fue ese momento de, wow, me conecté a las plantas, creé, ¿no? La lencería, viajé por el mundo y de repente fue como, ya la vida me está pidiendo otra energía y siento que es como la energía de crear que es distinta, ¿no? Que es como, también hay mucho ese Shakti, ese femenino, ¿no? Que te pones ahí, que pintas, pero quizá ya más sosegado, más de estoy en Gran Canaria, estoy aquí, ¿no? Como enraizada y criando. Sí, a ver, total, 100%. Todavía tengo que decir que no me cuesta, porque me costó al principio, cuando me quedé embarazada y cuando tuve a mi hijo, ¿no? Los primeros años, ya tiene 5 años. Pero mi cuerpo me sigue pidiendo, pues, prepara una, bueno, no sé si es mi lado masculino, que también lo tengo muy potente. Yo tengo una energía masculina muy potente y una energía femenina igual de potente, ¿vale? Son las dos muy potentes. Entonces están ahí que con los años he aprendido bastante a equilibrarlas y todavía sigo en ello, ¿vale? Para que una no coma la otra, ¿no? Para que mi energía masculina me sostenga, para que mi energía femenina se libere y se expanda y sea todo lo caótica que necesita, pero con su seguridad, ¿no? Entonces en ello estoy. Eso es Y, mágico. Yo creo que y es lo que deseamos aspirar todas las mujeres, ¿no? Como colocar bien a nuestro femenino y que nuestro hay masculino, que nuestro femenino se expanda, crea y esté ahí, ¿no? Como, wow. sí, ese es mi mayor reto en la vida y lo estoy consiguiendo y mi negocio me ha ayudado muchísimo, o sea, mi negocio ha sido clave para eso, o sea, súper clave. Mi hijo también, pero mi negocio muchísimo y mi arte. Entonces, además, todo lo que hago está impregnado de eso, o sea, todo lo que hago se basa en eso y lo descubrí también hace muy poco. Entonces,
esa energía masculina que tengo, ¿no? De acción, de tal, que me ha ayudado a conseguir todo lo que he conseguido y hacer todo lo que he hecho. Ahora lleva varios años como ahí, quiero, ¿no? Entonces me pide crear una colección de obras de arte, de cuadros, de no sé qué, o de instalaciones textiles y llévatelo porque encima tengo contactos de artistas donde puedo exponer galerías, ¿no? Internacionales y tal. Y es como, quiero, pero ahora mismo no es el momento. Mi hijo tiene 5 años y no me puedo estar yo yendo de galería en galería, Claro. no es el momento, ¿no? Y tengo muchos proyectos de cara a eso, a implicar también la música, que me encanta en esa parte. Pero bueno, son proyectos que están ahí que seguramente algún día se realizarán. Pero ahora estoy más en el aquí, ¿no? Tierra, centrada, ¿no? Y también experimentando mucho con esa energía femenina de una forma diferente, ¿no? Porque descubrí hace poco, explorando mi sexualidad, como estas partes como más que no te permites, más ocultas, más, no ocultas, sino que a lo mejor no las tienes atendidas, ¿vale? De sexualidad hablo, ¿no? Y explorando todo eso, haciendo terapia, bueno, y no terapia también, me di cuenta de que todo eso que yo no me estaba, que no estaba atendiendo o que esa parte como más animal, más que necesita libertad y que necesita fluir, tampoco me la estaba permitiendo en el arte, ¿no? Al final la energía sexual es energía no solo de nuestro cuerpo físico sexual, sino también creativa, ¿no? Entonces, al explorar esa parte, que con un amigo lo estaba hablando, un amigo muy íntimo del que puedo hablar todas estas cosas, ¿no? Sin ningún tipo de corte ni nada, o sea, a lo que venga, lo estaba hablando con él y después caí y dije, a ver, yo no me estoy, quizás no estoy atendiendo esta parte como más animal, tal, pero es que en el arte tampoco lo hago, porque siempre estoy contenida. En plan, como tengo una energía masculina fuerte, pues siempre en contención y no me permito fluir. A mí me dan ganas muchas veces de crear, mi mente, ¿no? Me dice colores suaves, muy femenino, muy tal, muy tranquilo, pero yo no soy así en realidad del todo. Sí, sí tengo esa parte, pero también soy potente, ¿no? Y caos. Y cuando yo trabajo con plantas de forma intuitiva y por disfrute, sin pensar en nada, me sale colores fuertes, oscuridad, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que yo las veía como, no me gusta, ¿sabes? No lo aceptaba. Y el trabajar mi parte sexual de esa manera me ha llevado y a todo, ¿no? En mi parto. Yo tenía preparado mi plan de parto con mis aceites esenciales, mi música, y que va, mi parto fue en 5 horas, fue brutal, me pegué 5 horas gritando, sufriendo de dolor, o sea, no me acuerdo de nada, en plan, no, esto no va así, o sea, aquí tienes que sacar, ¿no? Y bueno, un montón de cosas que es muy largo de contar, pero, y en mi negocio lo mismo, en mi negocio exactamente igual, ¿sabes? Y es el lado ese de la parte como artística, no tan estructurada ni tan... Y al final, pues eso, la parte sexual del ciclo y tal, es como que está todo mezclado. No sé si se me está entendiendo bien lo que digo. Sí, me encanta porque es caóticamente femenino esto. Sí, total. O sea, cómo se entremezcla el parto, la sexualidad, el femenino, cómo transicionamos a otra época, ¿no? Y eso está liderado por una energía femenina, pero sostenido por una energía masculina, ¿no? Total. O sea, cuando tú confías en tu cuerpo, confías en ti, que es tu energía masculina, ¿no? La que te tiene ahí enraizada, sostenida, puedes soltar lo demás. O sea, puedes sentirte libre de crear, de experimentar el sexo de X manera, de lo que sea, ¿no? Porque estás ahí en tu centro, ¿no? Y eso te lo da tu energía masculina. Si tú no la tienes bien trabajada, o sea, ahora se habla mucho de el futuro femenino y tal, no, pero tienes que estar las dos. Nuestra naturaleza está en las dos, ¿no? Y el poder eh, sacar esa energía femenina y poder fluir en ella sin miedo, tienes que trabajar tu energía masculina también, ¿no? Por eso no consigo un negocio sin estructura, sin orden, sin tal, pero tampoco sin intuición, para nada. Y en el arte lo mismo, en el arte lo mismo, en mi vida, en mi cuerpo, en todo, ¿no?
Y me parece muy interesante cómo está todo interconectado, ¿no? Como que cuando trabajas un área de tu vida o sí, una parte, luego todas te llevan a lo mismo, ¿no? Y los resultados se maximizan, ¿no? Como... Y eso lo descubrí en una de mis menstruaciones, no recuerdo cuándo, bueno, y todas las revelaciones que tengo, ¿no? Cuando empieza mi ciclo. No, a lo mejor no siempre el primer día, pero por esos días, ¿no? Son increíbles. Yo me acuerdo que hace muchos meses, cuando hablamos un día, tú me dijiste, no, porque ayer, que era mi segundo día de ciclo, así, me levanté a las 4 de la madrugada y tuve una revelación. Y yo me quedé como mirando y dije, yo no me he dado cuenta de si realmente tengo revelaciones así. Entonces le puse atención y me di cuenta que sí, que llevaba un montón de meses teniendo revelaciones, pero yo no las, no las llevaba como tal, ¿no? Entonces ahora como que también espero el momento del sangrado y estoy como muy consciente de, a ver cuál va a ser la revelación de este Sí, ciclo. a mí me encanta eso porque ya llevo observándolo un año más o menos, un poquito más, de que cada vez que empezaba mi ciclo tenía revelaciones muy potentes y muchas eran de madrugada. Por eso me daba cuenta, ¿no? Porque eran de madrugada. Y quizá cuando ya me empezaban un poco las molestias, ¿no? Entonces, por eso lo conectaba, ¿no? Hasta que me di cuenta de que se fue repitiendo en varios ciclos y dije, mi ciclo me está hablando, o sea, esto no es casualidad, ¿no? Y ya empecé a decir, a ver, vale, a ver qué viene este mes, a ver qué revelación no falla, ¿eh? Este mes pasado tuve, como te digo, que estos días me vino el ciclo como más doloroso, muy potente, ¿no? Porque viví unas experiencias durante el mes como todo muy, muy potente. Entonces tuve la revelación ovulando por primera vez, que fue esta de la energía femenina y del arte y de la sexualidad, todo eso, porque también porque se vivió en ese momento y quizá en plan el cuerpo dijo, hay que sacarlo ya, no vamos a esperar semanas, ¿no? Pero justamente era la época en la que estaba ovulando. Estos días también he tenido muchas revelaciones de cara a mi negocio, a todo lo que quiero implementar y cómo lo quiero implementar, pero ha sido como mucho más suave y ha sido como, no ha sido una cosa boom de golpe, sino ha sido como a lo largo de los días, que ahora mismo es cuando estoy bajando a tierra, ¿no? Cuando estoy saliendo del ciclo, que debería salir dentro de un par de días, pero ya estoy saliendo por lo que te conté, es como que ya estoy dándole forma a eso y estoy sintiendo esa energía para ya empezar, ¿no? Por lo menos a escribir todo eso y ponerlo, ordenarlo, ¿no? Toda esa revelación que tuve estos días, que ha sido como en varios días. Pero me encanta eso, o sea, Mágico. Bueno, es que al final es esa conciencia cíclica y me acuerdo que cuando vine a tu mastermind, ¿no? Que hablábamos de cómo los negocios y la ciclicidad se entrelazan, yo contaba como, claro, es que hay esa fase más de salir, de crear y la otra de revelar, ¿no? Entonces, cuando estamos tan conectadas, ¿no? Nuestro cuerpo físico va sanando, entonces empiezan como a abrirse las capas y más capas. Siento que cada vez, y lo veo, ¿no? Las mujeres se acompañan también de, ay, mira, pero es que de repente me ha pasado esto y yo, claro, porque estás, ¿no? Abriendo una capa del ciclo que al final hay mucha espiritualidad, hay mucha, esta energía femenina que se nos muestra, pero me encanta, ¿no? También, te rescato también de la conversación que me ha encantado lo de este masculino situado y este femenino, pero aparte, cómo el arte y la cocina se entrelazan, ¿no? También, porque yo también me siento que soy un poco así, yo miro las recetas, miro un vídeo, digo, voy a replicarlo, y abro la nevera, me invento la receta y todas mis amigas y mi pareja me dicen, ¿pero cómo lo haces eso? sí. Y yo, no lo sé, o sea, lo hago, no tengo explicación, ¿no? Igual que también con las plantas me conecto, a las mujeres de campaña y digo, es esta, o sea, lo tengo claro, ¿no? Y las mujeres me dicen, era justo la planta que necesitaba. Yo, ya, lo sé. O sea, es como algo que siento que es como cuando encuentras el qué, todo se alinea y como que todo tu ser recuerda la memoria, ¿no? Que traen nuestros ancestros, lo pone al servicio y es como que hay una conexión súper directa, ¿no? Y ahí es Sí. como, ahí es la magia, ¿no? En el ciclo, ahí. Claro, total. Yo creo que cuando te conectas contigo, ¿no? Con tu ciclo, con tu propia naturaleza y además con la naturaleza externa que te rodea, ¿no? Es como ya está. O sea, ya no necesitas pensar, es más sentir, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajo con plantas para obtener color, yo me voy al campo y yo todas las plantas que utilizo no las conozco, pero sé que son esas.
No me preguntes por qué. Digo, hay veces que no, ¿no? Pero en general, digo, esta planta, y no es porque tenga ningún color ni nada, digo, esta planta me tiene que dar, no sé qué color me va a dar ni nada, pero o digo, esta planta para estampación seguro que me viene súper bien. Otras muchas las conozco, ¿no? Pero muchas veces voy a ciegas y es cuando me encanta, ¿no? Porque es como que guay, a ver qué resultado obtengo, ¿no? Y es un trabajo precioso por eso, porque muchas veces no sabes qué va a pasar. No. No puedes controlar el trabajo con plantas de cara a obtener colores, ¿no? No se puede controlar porque hay tantos factores externos que influyen: el agua, el clima, la tierra donde se ha cultivado la planta, la época en la que la has recogido. Tú puedes recoger hojas de eucalipto en verano y luego las recoges yo qué sé, en otoño y no vas a obtener los mismos colores. Wow. Entonces, sí, es una pasada. Entonces, por eso me gusta este trabajo, ¿no? Porque es como una sorpresa. Y aunque intentes replicar, es imposible, ¿no? Y a mí no me gusta, ¿no? Yo muchas veces lo intento y me frustro, pero digo, ¿para qué? Si es que no va a salir. Es como cocinar también, ¿no? Vas a hacer la misma receta, las mismas cantidades. Olvídate, siempre va a haber algo, ¿no? Que va a variar. Pero Y, Y eso a mí me pasa también, ¿no? De cara a trabajar con plantas, esa intuición. Me preparo mis propias cremas, mis propias mix así de infusiones. Digo, no sé por qué, pero tengo que usar esta planta, esta planta, esta planta. Y luego lo busco, obviamente, porque tampoco, cuando es para el cuerpo, mejor. asegurar siempre. Claro, claro. Entonces después lo busco, digo, mira, es que era eso, es que era eso. Siempre, o sea, nunca, en eso nunca he tenido fallo. Yo sé las plantas que me van bien para mi piel, las plantas que me van bien para infusión, para lo que sea, pero antes me vienen. Y ya luego, obviamente, confirmo que es así y no fallan, nunca. Llevo como 10 años haciéndolo así para todo, para cosmético, y es que estoy conectadísima con eso, plantas, ¿sabes? Me encanta también terminar como para ir cerrando, ¿no? No, como ese trabajo con la intuición, ¿no? Que muchas veces no escuchamos las mujeres y que sí creo que es como todo el viaje que nos lleva realmente a descubrirnos y a conectarnos también con, bueno, y que nos trae mucha información, pero que muchas veces yo siento que hay tanto miedo, ¿no? A escuchar Sí, nuestra intuición, que la escuchamos en momentos de, bueno, muy, muy al límite, ¿no? Como, este viaje sí o no, esta pareja sí o no, y es como, wow, pero hay cosas sutiles como esto, ¿no? Esto de las plantas, los colores, siento que es como tan bonito y que da inicio, ¿no? A estos viajes de regreso a una misma. O sea, yo también fue escuchando como me decían, no, todo está bien en tu ciclo. Y yo, no, no está bien. No, hay algo que no está bien en mí, ¿sabes? Entonces era total. como, escuchando esa voz fue donde llegué y donde estoy ahora, ¿no? Como que ahí es lo bonito también de atrevernos, ¿no? Que aparte esa intuición está conectada con lo femenino y lo que tiene que emerger de nosotras. Es como, Total. Y a ver, para mí por lo menos es más fácil tener intuición ahí que de cara a otras cosas. O sea, es más fácil para mí hacerle caso a mi intuición en estos temas que estamos hablando ahora, que en temas como más personales de lo que tú dices, esta pareja sí o no, ¿sabes? Porque estamos tan desconectadas de nuestra intuición que cuando son cosas como muy serias o muy tal, nos cuesta, por lo menos a mí personalmente, hay tanto ruido externo y tantas cosas que me cuesta muchísimo. Por eso tengo que hacer un trabajo siempre muy profundo de autoconocimiento para poder cada vez ser más libre respecto a eso, ¿no? Y dejarme cada vez menos de influenciar por creencias, por cosas aprendidas, por patrones míos que tengo, familiares, personales, ¿no? Eh, en cambio, en el tema más artístico y tal, es como que estoy más conectada, ¿no? Y entonces me cuesta muchísimo, o sea, no me cuesta nada hacerle caso a mi intuición en ese lado. O sea, ahí me cierro los ojos y disfruto. qué fuerte ahí, como cada una en su viaje, ¿no? Como, Mm. bueno, me encanta. Y bueno, Ivana, como para quienes nos están escuchando te puedan encontrar, como dónde podría ser. Pues mira, ahora mismo estoy intentando moverme más, quiero, ¿no? Estoy planificando moverme más tema presencial y tema físico y no tanto redes y todo eso. Tengo mi cuenta de Instagram, ¿vale? Sabia de Oro, que es el nombre de mi marca.
y también mi página web, que la estoy terminando ahí de tunear. Pero estoy ya de cara a plantear más cosas presenciales, ¿no? Tengo mi estudio, entonces quiero aprovechar este espacio, pero obviamente se pueden poner en contacto conmigo por ahí, por redes sociales. Pero bueno, Sí, vamos a ir preparando, a lo mejor incluso en Tenerife podemos hacer algo me encantaría. más presenciales de cara a charlas y experiencias y cosas así, Talleres. Sí. porque quiero volver un poco a lo de antes, ¿no? A lo presencial. Sí, me encanta. O sea, quienes estén en Canarias, no duden en ir a ver a Cuando, Ivana en Gran Canaria. Vamos bueno, a... y mi estudio está en calle Malteses, 16 en Triana, ¿vale? En Gran Canaria, en Las Palmas. Ahí la tenéis. Y si vamos a co-crear algo en Tenerife, estamos ahí pensándolo. Sí, 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 total. Y nada, pues darte las gracias por esta conversación que me ha encantado. Yo creo que podríamos estar horas charlando. Siempre nos pasa. Sí. Pero bueno, eso, agradecerte. Y también, nada, como siempre digo, si te ha gustado este episodio, como compártelo con la mujer, ya sea tu prima, tu vecina, tu amiga, que le pueda llegar y que le pueda como llevar inspiración. Y nos seguimos escuchando en el próximo episodio. Un abrazo. Muchísimas gracias.